Buenas noches a todos. Bienvenidos al noticiero Contra Noticias B.C. Esta noche les hablaremos sobre el tema de contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento indígena en Chiapas y sus consecuencias políticas. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmando entre Canadá, Estados Unidos y México, en el que se consideraban las aspiraciones de la política neoliberal de Carlos Salinas de Gortari para consolidar al país en la esfera de la globalización. Y ese mismo día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, en el estado de Chiapas y declaró la guerra al Estado mexicano, pidiendo la destitución del presidente Salinas de Gortari, además de trabajo, tierra, techo, alimento, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Durante la época de la colonia, los indígenas estuvieron completamente subordinados a los conquistadores, al principio bajo un injusto y duro sistema de encomiendas que prácticamente los convertía en esclavos y que sentó las bases de la desigualdad. Y en la Capitanía General de Guatemala, a la que pertenecía el actual territorio del estado de Chiapas, el sometimiento de los mayas fue especialmente devastador. Funcionarios públicos, comerciantes y encomendadores destrozaron y transformaron las estructuras de los pueblos indígenas, condenados a un régimen de explotación. Luego, con la Revolución Mexicana no hubo un cambio significativo, pues en la situación de los pueblos indígenas, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, se entregaron tierras a los indígenas en la costa y la zona de los Altos, pero sin afectar el gran poder de los terratenientes. Los indígenas permanecieron bajo un sistema de opresión en el trabajo de los campos, dando esto que se ubicara la creación del EZLN como la influencia de dos movimientos, el de los guerrilleros asentados en la selva lacandona desde la década de 1970 y el de los grupos indígenas bajo la influencia de la tecnología de la liberación. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte después de ver tantas noticias que impactaron a nuestro México querido? Regresamos con más noticias. Después de las reiteradas respuestas violentas del gobierno, fueron desarrollando en algunos grupos de oposición la idea de constituir guerrilleras que desde años antes ya habían surgido en México, con organizaciones como el Grupo Popular Guerrillero, el Partido de los Pobres o la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y en el 1969 se creó el Grupo Fuerzas de Liberación Nacional, que en el 1972 instaló un campo de entretenimiento de la selva lacandona e inició un trabajo de acercamiento con los pueblos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Luego surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tendría como líder al subcomandante Marcos, identificado por el gobierno como Rafael Sebastián Guillén Vicente. El presidente Salinas ordenó un alto al fuego por parte del Ejército Nacional como primer paso hacia un diálogo para la paz, el cual se inició el 21 de febrero de 1994. Después de 2 años en el conflicto, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, dando así al inicio de su gobierno. Vicente Fox ordenó el retiro del ejército de la zona de conflicto
el EZLN aceptó reanudar el diálogo y el 11 de marzo del 2001 una caravana de más de 1,000 integrantes del EZLN llegó a la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Bueno, el 14 de agosto de ese mismo año, tras un álgido proceso legislativo, se publicaron oficialmente modificaciones a la Constitución mexicana para incluir los derechos de los pueblos indígenas, que aunados a las disposiciones existentes formaron la normatividad constitucional. Para terminar, este movimiento de Chiapas es una muestra de las contradicciones existentes en la realidad de México, puesto que en la actualidad muchos pueblos indígenas siguen enfrentando condiciones de marginalidad e injusticia, principalmente relacionadas con la tenencia de la tierra y el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Gracias por su atención. Eso fue todo del noticiero Contra Noticias B.C. Bueno, espero les haya gustado mi noticiero. Estuvo al frente del programa Valeria Hernández Ramírez, tercero A.